Amén. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. Mis hermanos, en toda la historia han sucedido acontecimientos reales con evidencias para comprobar tales eventos. Así como en Egipto, arqueólogos han excavado ciertas regiones para comprobar estos acontecimientos bíblicos, mostrando que sí sucedieron. Hay evidencias de que la Biblia es real. En el versículo 3 de Hechos 1, vemos que dice que Jesús se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahora vamos a ver qué dice en 1 Corintios 15, 16. Dice de esta manera. Primera carta a los Corintios 15, 16. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántos se les apareció Jesús? Más de 500 hermanos a la vez. Aquí vemos la omnipresencia de Dios, que Él es un Dios que está en todo lugar, en todo momento. Eso es evidente, mis hermanos. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay testigos de esto. Mis hermanos, era imposible que 500 creyentes fueran engañados a la vez, y mucho menos estando 2 o 3 congregados en su nombre. Porque Él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Y es una promesa que dice Él. Amados del Señor, yo creo que 40 días fueron suficientes días para dar evidencia que nuestro Señor, nuestro Salvador, resucitó de la muerte. Hubieron muchos testigos. Este fue un acontecimiento real y hubo testigos conforme a las Escrituras. Aun cuando Jesús resucitó, ¿a quién se le apareció primero? ¿A un hombre o a una mujer? A una mujer, a María. Y ella ahí creyó. Y ella miró a su Señor resucitado. Y fue y anunció. Hechos 1:9. Y habiendo dicho esas cosas, ¿cuáles cosas? La semana pasada nuestro hermano Isaac nos mostró lo que Jesús había hablado a sus discípulos. En primer lugar, vimos que Jesús les había hablado sobre la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, que Él iba a enviar al Espíritu Santo. En segundo lugar, vimos que también habló sobre la restauración del reino. En tercer lugar, habló sobre aún también que iban a recibir el poder. ¿Cuándo? Cuando viniera a ellos el Espíritu Santo para anunciar como fieles testigos de que Él había resucitado. No todos pueden decir esto, mis hermanos. Solamente los creyentes, solamente los que tienen el Espíritu Santo, tienen convicción en fe que nuestro Salvador resucitó. Después de esto, dice la Escritura que Jesús fue elevado mientras ellos miraban, pero una nube lo cubrió de vista de ellos. Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Este suceso, mis hermanos, se les anunció a Jesús. Jesús se los anunció a sus discípulos que Él se iba a ir. Vamos a Juan 14. Jesús había anunciado que Él se iba a ir. Juan 14, 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Juan 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Él está ya anunciando que él sí va a ir. Y en Hechos 1:9 vimos que eso sucedió. ¿Cómo se llama eso? La ascensión de Jesús. Mis hermanos, el término cuando dicen las nubes coincide con la manera en que a menudo Dios mostró su majestad y su esplendor. Coincide con esto. En Éxodo 40, 34, 35. Éxodo 40, versículos 34, 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová lo llenaba. En el Nuevo Testamento, antes de que Esteban fuera apedreado, dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué? Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces aquí vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que Dios muestra su gloria. Mis hermanos, si no entendemos la ascensión de Cristo, desconocemos el por qué Él vino a este mundo. Si no sabemos por qué es que Él ascendió, desconocemos el Evangelio. Jesús descendió de su trono encarnado, nacido de una virgen, obediente a sus padres José y María, siendo el Hijo de Dios. Cuando a los 12 años de edad fue hallado en el templo rodeado de los doctores de la ley, sus padres le dijeron, te hemos buscado con angustia. Mas él respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? De niño él fue obediente a su padre, al Padre Celestial. Jesús se sometió al bautismo al ser bautizado por Juan el Bautista, y esto fue para identificarse él con el pueblo por el cual él pelearía una gran batalla. 40 días y 40 noches en el desierto, tentado por el mismo diablo, un combate mortal con el enemigo principal. Piensen, mis hermanos, aún también en la oposición que él tenía de parte de los escribas, de los fariseos y de los saduceos en su contra. Siempre ellos trataron de encontrar alguna falta en Jesús. ¿Para qué? Para acusarle, para llevarlo preso, tratando de matarlo aún, siendo ellos maestros de la ley, conociendo la palabra de Dios, intentaron matar al Señor. Ellos siempre en contra de su doctrina. Esto fue parte del plan de redención, la batalla, el conflicto para liberar ¿a quién? A su pueblo. Por eso vino Él a esta tierra. Él descendió para hacer esto. Fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que Él nació hasta la muerte, fue obediente. Nunca pecó. Nunca quebrantó la ley, mas Él la cumplió. Nunca falló, nunca pecó. Fue obediente.
Después llegó un terrible momento en el Getsemaní, cuando él vio claramente lo que nuestra redención costaría. Y él le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús oró, mis hermanos, no tratando de quebrantar la voluntad del Padre, por lo cual se describe como la voluntad secreta. Hay algo que podemos orar, pero se va a hacer la voluntad de Dios. A veces podemos orar por un trabajo. Algún joven puede orar por una pareja que Dios le traiga a su vida. Dios lo puede hacer, pero ya cuando algo que Dios decreta, eso es la voluntad secreta. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Él sabía que él tenía que liberar a su pueblo. Pero en su condición de humano, en su humanidad, él oró al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mis hermanos, esto es la antología, el cual significa quién es Dios. Nosotros como creyentes debemos de conocer a Dios. En la cruz, Él tuvo la victoria y venció la muerte, al pecado y a Satanás por nosotros. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para después ascender y sentarse a la diestra de Dios, como lo dice en Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La ascensión. Debemos de entender por qué es que Él descendió, por qué Él vino a la tierra y por qué tuvo que ascender. Regresamos a Hechos 1:10. Desde el 9 otra vez. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ahí está hablando de qué? De que otra vez vendrá su segunda venida. La segunda venida. Y estos varones de vestiduras blancas, es como que les dijeron: oh hombres Galileos, no os lamentéis, este mismo Jesús que os habéis sido quitado y ahora llevado al cielo, así como Él ascendió, de igual manera va a regresar por segunda vez. Este acontecimiento será cuando Él regrese en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13. Marcos 13, 24 al 26. Se titula arriba la venida del Hijo del Hombre. Dice: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que es Cristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así que esos varones les estaban relatando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estaban anunciando algo profético, algo que iba a suceder. Ahora en el Salmos 24. Me encanta esa expresión, como lo dice el salmista. Salmos 24, 7 al 10. Dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará, ¿quién?
el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y Cristo es Dios mismo. De Él es la gloria. Mis hermanos, esto es el ingrediente especial del Evangelio, que Jesús vino, murió y resucitó. Eso es lo que es el Evangelio. Pablo tuvo que hablar con los corintios de esto, porque ahí habían algunos que ya no creían en que Jesús había resucitado. Y él tuvo que defender el Evangelio. Vamos a primera de carta de Corintios 15, 3 al 4. Primera Corintios 15, 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a esos creyentes? ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por los pecadores, por los creyentes. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Así que las Escrituras, mis hermanos, son suficientes. Ya no necesitamos nada de sueños, revelaciones, sino las Escrituras, lo que Dios nos dejó, es suficiente. Y aquí vemos que Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió por nosotros? El Señor, Cristo. Así que, mis hermanos, si sabemos esto, si comprendemos el Evangelio, que Jesús descendió y ascendió, podemos predicar a un Cristo resucitado y crucificado. Y crucificado. 1 Corintios 1, 23 a 25. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. Dice que ellos predican a Cristo, no un Cristo, sino a Cristo. Hay solamente uno. Porque hay muchos falsos Cristos que se han levantado hoy, que se dicen ser el Cristo. Aún una mujer también en Asia dice que es el Mesías. Qué blasfemia, qué herejías, mis hermanos. Que alguien más diga que él o ella son del Cristo. No os creáis. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios. La mayoría de estos hombres predicaron a Cristo porque ellos anduvieron con Él
caminaron con Él, estudiaron con Él y comieron con Él, partieron el pan con Él. Excepto el apóstol Pablo. Pero ¿qué hay de nosotros, mis hermanos? Nosotros no tuvimos ese privilegio. Nosotros no caminamos con el Señor, no fuimos enseñados por el Señor, no comimos a la mesa con Él. Mas ¿qué le dijo Jesús a Tomás en Juan 20:29? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son más bienaventurados? Los que no vieron, más creyeron. Nosotros, hermanos, hemos creído por fe en el Hijo de Dios y Él es nuestra esperanza viva hacia la vida eterna. Es Cristo. Y de esto está hablando aquí Lucas en el libro de Hechos. De este Cristo. Que los discípulos miraron que se fueron y ellos como diciendo, Señor, ¿a dónde vas? Tristes. Y tal vez dijeron, ahora se nos fue el Señor, ¿qué vamos a hacer sin Él? Pero Él les había prometido que Él iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no dejarlos huérfanos. Ahora, como dije, nosotros hemos creído en Él, Hijo de Dios, y en Él, y Él es nuestra esperanza viva hacia la vida eterna. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dice que Dios. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para la salvación. Es decir, dice, para una herencia incorruptible y contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es reservada para nosotros? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el futuro. Aquí está diciendo Pedro a sus hermanos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que aquí Pedro les dice que aún van a venir, aún también, sufrimientos, aflicciones. ¿Y en qué? En diversas pruebas. Como que eso no concuerda, porque dice hay esperanza y hay algo reservado para nosotros, la vida eterna, pero dice, pero aún también tienen que sufrir, tienen que padecer un poco. 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, entonces así es como va a ser nuestra fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí es donde quiero enfatizarme aquí en el 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Cristo que descendió y ascendió. Dice que a quien amáis sin haberle visto. Mis hermanos, ¿ustedes aman al Señor? No lo han visto ustedes. Pero aquel que ha nacido de nuevo, ha experimentado la conversión genuina, conoce al Señor y sabe que Él es su Señor,
Debemos de amarle a Él por lo que Él hizo. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. La ira de Dios vino sobre Él y lo aplastó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Porque no es por obras. Nuestras obras no pueden salvarnos, sino la obra redentora de Cristo. Por eso le amamos. Por eso guardamos sus mandamientos. Por eso le honramos y le damos gloria. Dice 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La ascensión de Cristo y la gloria de Cristo. Del cielo a la tierra, después a la tumba y otra vez al cielo. Era un propósito para librar a su pueblo, para salvarlo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él, mis hermanos. 1 Corintios 6, 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Si aquí podemos ver la ascensión de Cristo y la gloria de Cristo. Hermanos, debemos de meternos más en la Escritura y conocer el Evangelio. Conocer quién es Dios, quién es Cristo. ¿Por qué Él hizo lo que hizo? Y así podremos servirle. Podremos adorarle a Él y vivir para Él. No para seguir pecando, sino para vivir en santidad. Porque esa es la voluntad del Padre, vuestra santificación. Vamos a orar.